¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Implicados. Hoy en nuestra primera tertulia vamos a hablar de educación social. Lo vamos a hablar con motivo de las jornadas, las terceras jornadas de educación social que tuvieron lugar en la UNED a mediados de este mes de enero. Y en la segunda mitad del programa conoceremos toda la labor que realiza Ítaca Escolapios, que le ha valido el ABA de Oro. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy y conocer todo lo que vamos a hablar hoy aquí. Comienza Implicados. Con el título Terceras Jornadas de Educación Social, Educación Social, nuevo campo para la formación formal, mucho por decir, mucho por hacer. Fue este el título de las jornadas que tuvieron lugar los días 15 y 16 de enero en la UNED, organizado, como no, por el Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Navarra y la UNED. Nos acompaña para hablar de este tema, para abordar cuál es el papel del educador social hoy en día. Nos acompaña Joseba Guarte, él es educador social del Gobierno de Navarra y secretario del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Navarra. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Nada, hombre, encantados de tenerte. También nos acompaña a mi derecha Marisa Aristu. Ella es educadora social en Proyecto Hombre. Gracias por venir, Marisa. Gracias, mi buen. Y por último, completa pues este círculo Yolanda Unanúa. Ella es educadora social en el programa de prevención Infancia y Familia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada. Gracias por venir, Implicados. Gracias, Alejandro. Bueno, os quiero preguntar un poco, para aquellas personas que no hayan estado en estas jornadas, Marisa, ¿qué temas se trataron en estas terceras jornadas de educación social? Pues el título ya refleja la idea de los temas que se han tratado, que han girado en torno a la figura del educador, educadora social dentro de la educación formal, dentro de la educación que conocemos en los centros escolares, ¿no? Y bueno, pues hemos conocido distintas experiencias que hay, alguna muy pequeña aquí en Navarra, y hemos conocido otras experiencias que hay pues en otros territorios del Estado y que ya está la figura incluida dentro de lo escolar y qué es lo que hace. Y luego han venido también otras personas muy interesantes, ¿no?, para traer también temáticas que están estudiadas, que están muy trabajadas y también nos las han contado. ¿Cuáles son estos temas que habéis dado voz en estas jornadas? Bueno, pues se ha hablado mucho sobre mediación, se ha hablado sobre absentismo, sobre mediación en red. Se ha hablado también sobre la propia figura, ¿no? Y se han contado experiencias de qué hacen los educadores, las educadoras sociales en otros lugares, dentro de lo escolar, qué cosas cuidan también, ¿no? Y también a día de hoy cómo tenemos el panorama y cómo lo tenemos en Navarra. Ahora analizaremos esos temas poco a poco a lo largo de esta tertulia y también este panorama que comentas en Navarra. Pero para centrarnos, educación social, ¿cuál es, digamos, para aquellas personas que digan, bueno, yo me confundo entre, por ejemplo, orientador, psicólogo, educador social? ¿Qué es la educación social, Yolanda? ¿Cómo definiríamos educación social? Educación social quiere decir que estamos hablando de un profesional que es un experto, digamos, en la relación de ayuda. Quiere decir que acompaña procesos a lo largo de la vida de las personas en las que pueden necesitar un apoyo. ¿Cuáles serían los rasgos que identifican al educador social, Joseba? Bueno, como dice Yolanda, pues es un... ¿Qué diferencian esta profesión? Profesional de la relación de ayuda y también es un profesional de lo social, bueno, y es un profesional de la educación, como dice la palabra también, ¿no? Y yo añadiría, pues me gusta el concepto de acompañar, ¿no? Que acompaña en esos procesos, en esos itinerarios de inserción social, de inserción sociolaboral también. Está con la persona, ¿no? y intenta sacar de ella lo mejor para que ella sea protagonista de su vida, ¿no? De los objetivos que marcabais en estas terceras jornadas, voy a leer esos objetivos que, bueno, en el folleto con el que promocionáis las jornadas, bueno, pues estaban marcados. La mejora de la convivencia, el éxito escolar y el aprendizaje de ser persona, convirtiéndose hoy en un reto para conseguir una sociedad diversa, inclusiva e igualitaria. Conseguir este tipo de sociedad sería el objetivo, pero os quiero preguntar, ¿qué entendemos por
aprender a ser persona, el aprendizaje de ser persona. Pues yo creo que esto es lo nuclear y además creo que también es lo nuclear de la educación social, ¿no? Porque la educación social lo que pretende también es el desarrollo de todo el potencial de la persona y que la persona sepa manejarse en las diversas situaciones de la vida que le va a tocar, ¿no? A diferencia generalmente de lo escolar, que aunque no exclusivamente, pero está mucho más centrado en algunas capacidades, ¿no? No en todos. Y el desarrollo de esas capacidades que te van a permitir adaptarte y saber estar en distintas situaciones, yo creo que tiene que ver con esto, el ser persona. Pues, ¿qué es ser persona, no? Es lo que nos define y nos diferencia, además, ¿no? Y nos permite desarrollarnos para llegar a ser, en esencia, aquello que somos, ¿no? Entonces nos permite descubrirnos, ir descubriéndonos como en el fondo esa esencia nuestra cuál es, ¿no? Y permite bucear ahí para poder desarrollarlo. ¿Puedes decir una educación, un saber estar en sociedad? También. Además. Eso es. ¿Falta eso en los jóvenes hoy en día, ese saber estar? ¿O ese comportamiento para esa convivencia en la que marcáis, una sociedad diversa, inclusiva, igualitaria? ¿Falta en los jóvenes esa educación en ser persona para llegar a ello? Yo no diría tanto que falta. Lo que pasa es que los jóvenes, en el desarrollo, puede ser que sea más corto, pero es una tarea de todo el mundo, no solo de los jóvenes. ¿Me explico, no? Exacto, bien. Sí, de todos. Pero yo educación social, como va relacionado genialmente con el trato de adolescencia infantil. No, la educación social toca todos los ámbitos. Y entonces, incluso en tercera edad también hay, o sea que no es exclusivo. Pero igual sí que hemos estado mucho con la juventud. ¿Cuáles serían estos, aparte de este que hemos visto, del ser persona, cuáles serían otros de los retos que hoy en día tiene la sociedad, la educación social en nuestra sociedad? Yolanda. Pues entiendo que colaborar en hacer una sociedad mejor. Hacer una sociedad que no se destruya a sí misma, como se está pasando ahora, y crear sobre todo conciencia. O sea, de la medida en la que somos conscientes de cuáles son nuestros deseos, nos escuchamos a nosotros mismos. Es también el trabajo que hacemos mucho con adolescentes, nosotros en el programa. Ese es uno de los retos importantes, crear conciencia y poder contribuir socialmente. ¿Cuáles serían, hablas de procesos, bueno, con el adolescente, cómo son las estrategias, los procesos que tenéis con adolescentes conflictivos, o cómo es el trabajo, el día a día, el método que usáis para aquellos adolescentes, poniendo este ejemplo, sí. Aunque Marisa ha comentado que también hay otras franjas de edad, que trabajéis con ellos? ¿Cuál es el método? Sí. Bueno, ¿cómo se tiramos de muchos sitios para poder trabajar con adolescentes. Yo llevo toda mi vida y me parece apasionante. Y una idea en la que estamos trabajando últimamente con un programa alternativo a la expulsión escolar es en el tema del entrenamiento. Me gusta la idea de somos buenos en aquello en lo que entrenamos. Si yo entreno en autocontrol, conseguiré controlarme. Si ante las dificultades de la vida entreno en sobreponerme, lograré sobreponerme. Mucho trabajo, por lo que comentas, que sale del propio paciente, bueno, paciente, no se llama paciente, del propio adolescente en este caso, chico, bueno, chico o chica, que sale de dentro, es decir, no es en la educación social como puede ser la receta de un psicólogo, por lo que parece, sino que tiene que salir de la propia persona ese desarrollo. Sí, bueno, luego depende de las corrientes psicológicas, ¿eh? También dentro de la psicología hay quien se centra también en potenciarlo de dentro, pero desde luego la educación social, incluso el término educación debe significar esto, ¿no? Que es sacar de dentro, y sí que es verdad que es algo nuclear en nosotros, ¿no? Que la persona pueda desarrollar aquellos recursos que ya tiene y que igual no le falta entrenamiento. Que en vuestro trabajo, como los tres sois educadores sociales, ¿qué tipo de limitaciones os sois encontrar hoy en día? ¿Qué tipo de obstáculos tenéis a la hora de desarrollar vuestro trabajo? Bueno, pues de todo tipo te puedes encontrar limitaciones a la hora de no disponer de recursos. Exactamente, recursos. De recursos, pues que igual hace falta más recursos de los que tienes en realidad para ofrecer a aquellas personas que atendemos, ¿no?
Y bueno, también, no sé, las limitaciones, pues yo creo que las vamos superando conforme empezamos la relación educativa, ¿no? Cuando una vez que superas un poco, estableces ya el nexo de unión, empiezas la relación educativa, ya empieza a surgir todo, a fluir más, porque ya los obstáculos se van superando y vas creciendo con ellos, ¿no? Partimos un poco de desmitificar el conflicto como algo malo, sino de aprovechar esas situaciones, esas crisis para aprender de ellas y mejorar, ¿no? Entonces el obstáculo principal no es igual es ese, la falta de recursos o igual la falta de conciencia o sí. Comenta Yolanda, conocimiento Sí. social, quizás esta profesión. Sí, puede que no sea muy conocida, que la gente no sabe exactamente qué es lo que hacemos y que necesitaríamos un poquito más de reconocimiento social. Sí, sí. En el ámbito escolar, centramos en el ámbito escolar, ¿cuál sería el área del educador social? Es decir, ¿sería ese área donde entra el orientador que está en los colegios o cuál sería, digamos, el campo de trabajo que tiene un educador social en la escuela o en el instituto? Yo creo que Joseba, que dentro de las jornadas presentó un proyecto que el colegio tiene, lo podría explicar muy bien. Joseba, por alusiones. Bueno, ¿puedes repetir la pregunta? Sin problema. Como me mirabas ahí ya no he hecho ¿Cuál mucho. sería el ámbito que tiene dentro de la escuela el educador social? Cuando pensamos en adolescentes conflictivos, Sí, sí. generalmente piensas en el orientador del centro, el instituto. ¿Aquí dónde entra el educador social en el colegio? ¿Sería ese papel de orientador o es un papel diferente? No, precisamente, bueno, en otras comunidades ya están trabajando dentro de los centros y sí que trabajan dentro del equipo de orientación. O sea, el orientador, está el educador, están los tutores, es una figura más que se añade, que refuerza la labor tutorial y que también atiende individualmente al alumno e intenta cubrir aquellos aspectos. O sea, es como una mejora, una ayuda a trabajar pues, aspectos como la convivencia, el absentismo, y va a dotar de herramientas también a los profesionales, va a poder hacer de mediador entre las familias y las redes que hay en torno a la escuela, o sea, la comunidad. Es un poco el perfil que tiene el educador o la educadora social de mediar, de estar en el límite, en la frontera entre, digamos, la sociedad entendida como normalizada y la sociedad que está un poco en ese ansia de querer coger ese tren, ¿no? Entonces está un poco como en ese límite mediando. Entonces cuando vemos que la escuela cada vez tiene más necesidad de estar integrada en la sociedad, y que los problemas que están en la calle están en la escuela y que muchos profesores y tutores no tienen tiempo más que para dar las materias, para impartir los conocimientos que saben, pero el entorno, la convivencia se les suele escapar. Entonces solemos tender o suelen haber absentismo porque el alumno se encuentra a gusto, se suele tirar mucho de, bueno, pues expulsiones a casa y tal. Entonces se trata de buscar alternativas al método que se suele usar, una alternativa a estos métodos que comentas que igual sea, bueno, pues medida para el absentismo, expulsión, por ejemplo. Sí, sí. Comentabas al principio que en algunas comunidades de aquí de España hay el trabajador social como el educador social, bueno, como una figura, como una persona ya contratada en el mismo centro. Sí, así es. Sí, eso en Extremadura, en Andalucía y en Castilla-La Mancha concretamente. Llevan funcionando pues a lo mejor 10 años o más. Contratados desde el Departamento de Educación y trabajan en el equipo directivo, o sea, en coordinación dentro de los equipos de la escuela, sí. ¿Creéis que esta es la tendencia poco a poco? Por ejemplo, aquí en Navarra, ¿es la tendencia que tienen ya, digamos, educación, contratar a educadores sociales o esa presencia, o es una de las cuestiones que... Tendencia. Bueno, es una de las cuestiones que reivindicáis, esa sí, presencia en los colegios. Bueno, incluso en el libro blanco que ha participado Marina y que lo ha dirigido Marina, sí que aparece la figura del educador social, ¿no? En general, ¿no? Para todos los centros. Y sí que es una figura que tiene mucho para aportar, pero además que tampoco es la única, porque incluso en las jornadas se habló de cómo trabajar con todas las figuras que ya están, pero que no tienen un reconocimiento dentro de lo escolar, ¿no? Y que tienen una labor educativa, quieran o no, porque es una de las cosas de la educación, ¿no? Que es que estamos constantemente educando y educándonos. Entonces, no solo esta figura que tendría unas funciones concretas, sino todas las figuras también que intervienen en lo escolar y que tienen una influencia directa. Pero desde luego nos gustaría que fuera una tendencia, ¿no? Porque creo que la educación social puede aportar mucho dentro de lo escolar.
De momento, bueno. De momento lo que tenemos es, vamos haciendo lo que podemos. Por ejemplo, aquí desde los servicios sociales en Burlada recogemos a los chavales que son expulsados. Bueno, el protocolo, ya sabéis que dice que 3 partes leves hacen 1 grave, eso significa una expulsión. A un chaval le pueden expulsar un día, o 2, o 3, o 15, como he tenido algunos. Entonces, tenemos, desde el trabajo en red, que tenemos todos los profesionales que trabajamos con menores en Burlada, recogemos esos chavales en el programa de Infancia y Familia y esas mañanas no se quedan expulsados en casa, sino que participan a la primera hora en el colegio, en las materias que tienen más retraso, y a segunda hora los cogemos nosotras en el programa y trabajamos de otra forma. ¿Qué tipo y los de trabajo realizáis con ellos? Pues la verdad es que son chavales que dan problemas en el aula, pero luego mano a mano funcionan muy bien y aprenden, claro que aprenden, solo que de otra manera. O sea, se les escucha, se escucha su relato, por qué pasó aquello, se reflexiona. Si hay que pedir perdón, igual hay que hacer una mediación también, pero también se trabaja desde otro ámbito con ellos. Desde el tema de la música, yo trabajo mucho con la música, con el arte, con también cosas, pequeños servicios a la comunidad que hacemos a través de Cáritas o con la residencia de ancianos para ayudar a, bueno, que un poco se trata de ver que hay más vida aparte de la Play y que eso que ha sido un conflicto puede ser una plataforma de reflexión para mejorar y para estar mejor. Digamos, reencauzar comportamientos que, bueno, pues son un poco, se apartan, digamos, de lo que es la normalidad, podría ser así. Y que sobre todo les sirven de aprendizaje, ¿no?, para estos adolescentes que están teniendo igual este tipo de problemas. A la hora de adolescentes conflictivos, y como has comentado antes, que quizás uno de estos retos que tiene hoy en día el educador social es el reconocimiento de esta misma profesión, bueno, puede ser, bueno, o que sea conocida. En los chavales conflictivos, los padres respetan al educador social, le toman, bueno, digamos, en serio como autoridad, como alguien, o está por un nivel, digamos, por debajo del profesor, lo que podría ser. O sea, ¿se le trata con suficiente respeto al educador social por parte de los padres de estos chavales? Pues la verdad es que yo no sé... Por vuestra experiencia un poco... Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, muchas veces las familias recurren a nosotras cuando ya tienen dificultades con los hijos, que con cualquier chaval puede suceder, o con cualquier chica. Y yo no pondría la etiqueta de conflictivos, porque en realidad la mayoría son chavales que están viviendo procesos convulsos y que están, pues, como buscándose a sí mismos, intentando crecer. Y muchos días, cuando los tengo delante, les digo, ¿a qué crees que has venido a esta vida? ¿Qué respuestas quieres buscar? Un poco saber dónde buscar. Y muchas veces, pues, está claro que es a aprender a estar bien, a aprender a ser felices, a aprender a estar con los demás, a convivir. De este aprendizaje que comentas, me parece muy interesante porque la propia palabra, el término educador social, ya dice que educáis, es la educación, pero también lo saquéis del aula y quizás aprendan, digamos, algo más, es lo que estás comentando, no solo educación, sino también les enseñáis algunas cuestiones. Quiero entrar aquí antes de que me respondáis hasta dónde es el papel del educador social, si también es su papel enseñarle materias. Hemos querido preguntar a la gente en la calle si sabría la diferencia entre estos dos conceptos pues tan importantes y con los que trabajáis tanto, educar o enseñar. ¿Cuál sería la diferencia que marcaría entre estos dos términos? Esto es lo que nos hemos encontrado. Hombre, enseñar es transmitir conocimiento, sin más para mí. Educar es enseñar valores y a que el hombre sea autosuficiente para que se pueda enfrentar a los retos que la vida le proporcione. Hombre, la diferencia hay mucha. Enseñar es saber coger bien la idea de la educación, de lo que se trata, de lo que se habla. Y educar es, más o menos, yo entiendo, como exigir un poco al joven que no sabe entender de las cosas, digo yo, ¿eh? Educar es más, yo creo que más que enseñar. Educar es una forma de vida, enseñar es más enseñar conocimientos, pienso yo. Pues yo creo que educar es una persona que al fin y al cabo pues te enseña cosas que tiene conocimientos a base de ello, ¿no? Y enseñar pues es una persona que igual lo puede hacer cualquiera y puede decirte algo que sabe sobre ello. Es decir, o sea, yo creo que educar es una persona que tiene, o sea, que dispone de diferentes medios, diferentes enseñanzas para poder atribuirte esas ideas. Es que son sinónimos, es lo mismo.
Enseñar se emite, la enseñanza se emite y se recibe el aprendizaje. Enseñar es educar, es lo mismo, son sinónimos. Bueno, la diferencia entre educar y enseñar, hombre, si me pillas así, hombre, para mí educar es una labor continuada en el tiempo, enseñar es dar a conocer algo que no se sabe, puede ser instantánea o momentánea, mientras que la educación tiene que estar programada, tiene que haber un periodo organizativo y luego también de ejecución de programas para llegar a dar una cultura. Yo creo que enseñar igual es más conveniente a términos de estudios y educar más hacia la vida, hacia lo general, para relacionarte con personas. Bueno, Joseba, señalabas afirmativamente esta última digamos, opinión sobre educar y enseñar. De lo que hemos oído, ¿con qué estarías de acuerdo o con qué no? Bueno, me rescató la última intervención, educar para la vida, ¿no? Precisamente también antes, como hemos comentado, lo del aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Que no solo es adolescentes dirigir la educación social, sino que es a lo largo de toda la vida, ¿no? Que nunca terminas de aprender, siempre estás absorbiendo por todos los lados, ¿no? Y pues eso, me quedo con la última intervención. Sobre todo con la última. ¿Y con quien dice, por ejemplo, que es lo mismo, Marisa? Pues yo no estoy de acuerdo que sea lo mismo y además me parece como que los puntos están en otro lugar. Es decir, cuando yo puedo enseñar, pero el punto está en mí, porque yo te voy a explicar, te voy a decir, te voy a tal. Y para educar eso no sirve, porque para educar el punto tiene que estar en la persona, ¿no? Y tiene que ser ella la que vaya viviendo su propio proceso. Y entonces si tú educas, lo que tienes que hacer es fomentar, ¿no?, ese desarrollo. Por lo tanto, no está en mí, porque yo no sé por dónde tú vas a tener que ir. Yo creo que sí que es donde nos situamos es distinto, no creo que sea lo mismo. Quizás sea por eso la necesidad del educador social en los colegios, es decir, el maestro, el profesor va a enseñar antes que a educar. Y tiene que haber esa figura, quizás, en mi opinión, según lo que estamos hablando aquí, de quien eduque por encima de enseñar. Es decir, hay uno que enseña antes que educar y otro que educa antes que enseñar. Puede ser un poco... No sé si se puede diferenciar así, ¿no? Bueno, yo, por hacer una síntesis de lo que estamos hablando. Sí, pero la cuestión es que, claro, para que yo te pueda enseñar, en el caso de los maestros dentro del colegio, ¿no?, para que yo pueda enseñar, también eso pasa a través de una relación. Y si yo me relaciono contigo del modo que sea y en el aula surgen muchas cosas, ¿no?, y yo voy a tener que gestionar todo eso, también estoy educando a la vez que yo enseño. Por lo tanto, sí o sí, aunque yo no lo quiera, tendré que plantearme cómo educo. Porque independientemente de la enseñanza que yo vaya a dar, también voy a educar. Entonces, por eso no sé si es primero una cosa y luego la otra. Exacto, no tan diferenciación tan radical, esa Eso diferencia que he marcado quizás. Para ir finalizando, de los temas que tratasteis en las jornadas, me parece muy interesante el absentismo. Yolanda, ¿qué podemos entender? Es una de las alarmas que sonaron ahí en estas jornadas. ¿Qué entendemos por absentismo en la escuela? Pues tenemos el absentismo, es un problema importante. Y el Gobierno de Navarra en su día ya elaboró un protocolo de qué tienen que hacer todas las administraciones ante un caso grave de absentismo. Bueno, el protocolo está bien, está diseñado, que es como hay que informar primero a la familia, como después se informa a los servicios sociales. Si persiste el absentismo, nosotros tenemos que hacer un informe que va al Departamento de Menores y a Fiscalía. Eso lo tenemos más o menos, ya va rodando. Pero el absentismo hay que entenderlo que estamos viviendo en una sociedad cambiante y complicada, y el sistema educativo se está quedando muy atrás en algunas cosas y hay unos cuantos chavales que se quedan fuera de este sistema educativo. Entonces pierden el interés, dejan de ir a clase y tenemos casos graves de absentismo de incluso algunos del 100%, y tenemos que recordar que la educación es obligatoria hasta los 16 años, que es un derecho de los menores el poder acudir. Claro, ahí está también el papel de los padres un poco, la vigilancia de que acudan. Sí, sí. Absentismo entendemos como quien no va a clase, como quien falta, pero hay otros tipos de absentismo que también salieron en las jornadas. El absentismo pasivo,
que es el ir a la escuela pero no hacer nada, no llevar el material, tener una actitud negativa y no colaborar absolutamente. O sea, yo me pregunto si se puede enseñar a una persona que no quiere aprender. O sea, ¿cómo se educa entonces ahí, en ese caso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace el educador social para encauzar a esa persona? Bueno, ahí estamos nosotros y nosotras para sentarnos al lado de ese chico y ver a ver qué le pasa. Uno de los datos... Sí. Que le motiva, ¿no? Ahondar en qué le puede motivar para aprender. A mí me gustó algo que salió en las jornadas fueron muy ricas en el debate que se generaba después de las ponencias e intervenciones, ¿no? Y además yo creo que se fue titular de prensa, aquello de que cuando un alumno o una alumna abandona la escuela, es que la escuela ya la ha abandonado antes a él, ¿no? Entonces todo eso te hace pensar, ¿no? ¿Qué tipo de escuela tenemos que la abandonamos, ¿no? Porque claro, es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? De educar, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esa motivación? ¿Por qué no enganchas con la escuela, ¿no? ¿De quién es? Focalizamos el problema en el chaval que falta o la chavala que falta y en realidad el problema te vuelve, ¿no? No ha habido una comprensión del caso de este chaval, quizá por parte... Eso es, pero no se ha cuidado. Pero ahí entra otra pregunta, y un profesor puede estar viéndonos y decir, hombre, yo bastante tengo con enseñarles y con hacer que aprendan, como para encima ponerme aquí a educarles y a estar o sea, hasta cierto punto puede estar detrás. Bueno, yo creo que no es solo labor también del profesor, no del tutor o de tal, sino que es todo el sistema educativo y tal como tenemos a día de hoy el sistema educativo, las leyes y demás. Cada uno tenemos nuestra parte y entre todos vamos configurando todo esto. Entonces yo creo que, y es verdad que los profesores se quejan y muchas veces, o sea, con razón, jolín, es que también de esto, también esto, también esto, y tienen muchas tareas que hacer, poco tiempo, pocos recursos, y a ellos también muchas veces les cuida poco. Pero sí que es una tarea de toda la comunidad educativa, y cuando digo toda la comunidad educativa me refiero a todas las personas que participan de ella, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces que entre todos y entre todas podamos ir cambiando todo esto por el bien de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes que se lo merecen. Bueno, pues no vamos a quedar con esta última reflexión de Marisa. Al oído de lo que dice Marisa, hay una frase que solemos acabar las escuelas de padres, que es educar es tarea de toda la tribu. En este caso... pues puede ser el colofón de la frase final del programa, educar es tarea para toda la tribu. Gracias por venir implicados, por hablar de un tema pues que tampoco suele estar muy presente en medios muchas veces, así que pues mil gracias, Joseba, Yolanda, Marisa, pues por haber estado hoy aquí en Implicados. Gracias de corazón. Gracias. Y ahora pasamos a publicidad y vamos a hablar con responsables de Ítaca Escolapios sobre los proyectos que les han valido el ABA de Oro. Bueno, hemos estado 27 minutos. El pasado 2 de enero, la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos de Pamplona concedió el ABA de Oro, el premio conocidísimo como ABA de Oro, muy famoso, que lleva desde 2002 otorgándose a numerosas asociaciones que ayudan en diversos temas sociales a infancia y a juventud. Y este año le otorgó a Ítaca Escolapios. Vamos a hablar con ellos, con Ítaca Escolapios aquí en Implicados, a conocer sus proyectos y también, bueno, pues todas las labores de voluntariado que realizan. Nos acompaña para hablar de este tema Raúl González, y es coordinador de Ítaca Escolapios de Pamplona y miembro del patronato. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y por último, a mi derecha, pues para tener también esa voz del voluntariado, de la voluntaria, de un ejemplo de tantos, 180 voluntarios creo que son, sí, en torno a 180 voluntarios que tiene Ítaca Escolapios, pues nos acompaña Nerea San Esteban, voluntaria. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, Raúl, ¿qué ha supuesto el llevaros este premio para vosotros, este reconocimiento que ha supuesto para la asociación? Bueno, pues es un reconocimiento, pues evidentemente que nos causó muchísima sorpresa, porque bueno, pues entendemos que hay muchísimas entidades trabajando por los niños y adolescentes y que además, como bueno, pues nos hemos caracterizado habitualmente por trabajar con cierta discreción, pues un reconocimiento que ha tenido cierta repercusión mediática, pues bueno, evidentemente pues es un orgullo, sobre todo por reconocer a tanta gente, a tantos voluntarios que has citado, que trabajan por otra gente y por hacer visible a tantas personas que, bueno, pues
con las que trabajamos, que son beneficiarias de nuestros proyectos y que merece la pena que en algún momento pues salgan a la luz, y que ojalá también esto suponga una fuente de convocatoria, que más personas se acerquen a Ítaca Escolapios para pues, participar como voluntarios, como socios, como cada uno quiera implicarse, y así potenciar más los proyectos, que es de lo que se trata. Pues para aquellas personas que nos estén viendo y se pregunten ahora, bueno, ¿y qué es esto de Ítaca Escolapios? ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, pues Ítaca Escolapios es una entidad relativamente joven, tiene 15 años, nació en 2001, pero bueno, que tiene una trayectoria previa muy larga de otras pues entidades más pequeñas que se han ido aglutinando en torno a esta fundación, que ya pues como plataforma un poco más potente para impulsar proyectos, sobre todo de transformación social a través de la educación. Si tuviéramos que definirlo así en pocas palabras, es una entidad que a través de la educación intenta transformar el mundo, y se transforma el mundo también transformando sobre todo a las personas que reciben los servicios que ofrecemos y las personas que como agentes somos voluntarios de esos proyectos. A partir de ahí ya la diversidad de proyectos es pues múltiple. No sé Entraremos ahora en ese tipo de proyectos. Perfecto. Comentas que es una entidad que está para el mundo y en el mundo. Exactamente. ¿En qué lugares estáis? Bueno, pues es una entidad internacional. Ahora mismo pues estamos presentes, si no me equivoco, pues en 11 países. Pues citamos algunos pues en Latinoamérica, Bolivia, Brasil, Nicaragua, República Dominicana, más recientemente en México y en Chile. En el continente africano, pues también con diversa consolidación, pues en Camerún, en Guinea, en Gabón, y también en el continente asiático, pues en Indonesia, en Filipinas, y luego ya pues en el territorio español, en diversas comunidades autónomas. Y aquí ya más centrando en Navarra, una persona como tú, Nerea, ¿cómo conoce Ítaca Escolapios y se acerca a ello? Pues yo, como mucha gente que lo conoce a través de esta forma, yo estudiaba en el colegio Calasanz de Pamplona, uno de los muchos colegios escolapios que hay, y a través de los compañeros de clase, yo llegué de un colegio, llegué nueva, y bueno, sí que hay una oferta de voluntariado, de tiempo libre, pues para gente interesada que quiera dedicar parte de su tiempo libre fuera de las clases, pues a seguir formándose o a otra gente. Y esa fue la manera de que yo pues me animé, ¿no?, en una de estas ofertas, no sé muy bien cómo, pero dije que sí, y bueno, aquí estoy unos cuantos años después y esperemos que por muchos más, ¿no? Y yo creo que es una de las maneras de conocer estas asociaciones por los colegios, aunque luego también comentaremos, hay otras muchas formas y se acerca mucha más gente de otros sitios, ¿no? Pero bueno, creo que es una base potente, es esa, la de los colegios. Que ese músculo de voluntariado sale del propio colegio, los propios alumnos, como comentas. Sí, muchas veces sí. Yo creo que es una buena manera también de, a través del colegio, esos valores, ¿no?, los vamos inculcando desde siempre, pero me parece que ese voluntario, ese darte a otros, se fomenta desde ahí, desde el colegio, y son muchos los alumnos que acabamos inmersos también en esta aventurilla. Comentas, llevas varios años, ¿cuántos años llevas? Pues ahora mismo unos 6 años aproximadamente, por ahí. O sea, has estado en diferentes proyectos que luego quiero que me expliques en la variedad de proyectos que has estado. Hablando de proyectos, cuéntame un poco en general, alrededor del mundo, ¿qué tipo de proyectos actualmente estáis moviendo? Bien, pues vamos a ver, como son todos proyectos relacionados con la educación, luego ya se concretan o cristalizan en diferentes ámbitos, ¿no? Pues tenemos desde lo que es apoyo a la gestión de colegios o comedores infantiles, por ejemplo, me estoy acordando de las escuelas primarias en Camerún, internados en zonas más rurales donde es más difícil el acceso a los colegios, pues hay internados rurales que permiten que los niños puedan vivir allí y no tengan que desplazarse continuamente a sus casas porque suelen vivir en zonas alejadas, hogares y pisos de acogida, centros socioeducativos, programas de inserción laboral, pisos también para migrantes, para mujeres con problemáticas sociales. Bueno, digo, la diversidad de proyectos es múltiple, es muy grande. ¿Cómo se eligen estos proyectos? A la hora de decidir, vamos a ir a tal país y vamos a hacer determinado proyecto, ¿cómo elegís? Bueno, yo creo que la decisión sobre todo redunda en qué podemos hacer aquí para transformar la realidad y para involucrar a las personas que están allí en el propio proyecto. Yo creo que son como dos grandes claves o dos elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué necesidades detectamos y cómo podemos transformarla para hacerla mejor, pero con la implicación directa de las personas que en un principio parece que pueden ser las destinatarias, pero que en poco tiempo se convierten en los protagonistas, ¿no? Y un tercer elemento quizá, que siempre esos proyectos generen voluntariado. O sea, no somos una entidad que hacemos únicamente un análisis de la sociedad, detectamos necesidades y ponemos en marcha un proyecto,
sino que además tiene que tener el plus de que en torno a ese proyecto se genere voluntariado. Es nuestra seña de identidad. Si no se genera voluntariado, nos plantamos y no ponemos ese proyecto en marcha. Por supuesto que luego está el tema de la sostenibilidad humana, económica, a corto o medio plazo. Pero yo creo que el voluntariado es uno de los puntos importantes a la hora de fomentar un proyecto. Exacto. Pues como muestra hemos querido coger un pequeño vídeo que tenéis de un proyecto en Indonesia que vais a, vais a montar en Indonesia. Vamos a ver el vídeo y luego nos explicas un poco en qué consiste este proyecto. Muy bien. Este es Kaidi. Es un gran estudiante. Podría ser médico y ayudar a salvar vidas, o arquitecto para fabricar nuevos hogares a sus familias, o profesor y ayudar a otros a tener un futuro mejor. Por desgracia, Kaidi pronto se verá obligado a dejar los estudios y renunciar a sus sueños, al igual que muchos chicos de su entorno. Esta es la realidad que viven muchos jóvenes que acuden a Tambúa, desde zonas rurales que únicamente tienen acceso a estudios primarios. Desde la red Ítaca Escolapios nos hemos propuesto construir un internado en Atambúa, o lo que es lo mismo, un asrama. Este estará destinado a 100 jóvenes estudiantes de secundaria procedentes principalmente de 2 zonas rurales, Belu y Malaca, que únicamente tienen escuelas de primaria. El centro, además de con habitaciones para los jóvenes, contará con zonas de estudio, así como con un comedor que facilite la alimentación a los estudiantes. Junto al asrama, en un terreno amplio, pondremos en marcha una huerta y una finca para el cuidado de animales. Así, el internado se abastecerá de verduras, frutas, hortalizas y carne. El asrama ofrecerá por las tardes actividades que reforzarán aspectos importantes para la formación y el futuro de los internos. El acompañamiento al estudio, el refuerzo de materias como el inglés, la informática o la música, así como la práctica deportiva, formarán parte de las actividades extraacadémicas a las que podrán acceder los alumnos. Conviértete en un grumete de la tripulación de Ítaca Escolapios, ayudándonos a cambiar vidas y transformar el mundo por medio de la educación. Bueno, en el vídeo se explican bastantes cosas, pero cuéntanos un poco en concreto este proyecto. Sí, bueno, todos los años, de manera también internacional, en toda la red de Ítaca Escolapios se impulsa una campaña de sensibilización. Y esa campaña, pues cada año tiene un proyecto concreto para el cual se intenta recaudar pues financiación para ponerlo en marcha. Y bueno, pues cada año ha sido un proyecto muy diverso. Y el de este año pues es muy especial porque Indonesia es un país al cual los escolapios han llegado hace muy poco tiempo. Hace 2 o 3 años han hecho una nueva presencia escolapia allí, ¿no? Y bueno, después de un periodo corto de tiempo en el que han analizado cuáles son las necesidades de escolarización y de educación, que es siempre un poco el mismo mensaje, pues, bueno, pues han decidido pues, que lo que conviene es eso, construir un internado un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Es muy difícil son chavales que viven alejados del lugar donde está el colegio y para facilitar su acceso a la educación y para que sigan posteriormente a la etapa de primaria, pues conviene el crear una rama, que se dice en el lenguaje de allí, un internado para chavales que no sería solo para alojarse, sino que estaría, pues, habría más actividades, pues como ha explicado el vídeo, ¿no? Deportivas, de potenciación, etcétera, etcétera. O sea, que apuestan por la educación integral, que igual también es una otra seña de identidad de los proyectos educativos de Ítaca Escolapios. Aparte, bueno, de todo esto que estamos comentando en plano internacional, el Premio Aba de Oro os ha venido también, bueno, pues vuestra labor aquí en Navarra. Exacto. Cuéntanos los proyectos que mueve Ítaca Escolapios en Navarra. Bueno, en Navarra tenemos 2 sedes, una en Tafalla y otra en Pamplona. Y los proyectos pues también son múltiples. Es verdad que quizá el foco de este reconocimiento fue Ikaskide, que quizá entraremos después, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de proyectos, por supuesto las campañas de sensibilización, tenemos grupos de educación del tiempo libre, desde pequeñitos hasta la edad pues, adulta, tenemos una escuela de tiempo libre, da titulación oficial para aquellos que sean monitores de los grupos educativos, gestionamos algún albergue y casas de convivencias, todo el tema de voluntariado, captación de recursos para proyectos internacionales, la búsqueda de financiación a través de socios. Bueno, yo creo que el panorama es amplio. Y de todas estas personas, bueno, voluntarios que colaboran aquí, estás tú, Nerea. Cuéntanos ahora sí esta trayectoria que has tenido, bueno, ¿en qué proyecto has estado involucrada a lo largo de estos 6 años? Pues en 2 concretamente, que yo creo que son de los más fuertes que tenemos aquí en Pamplona. Uno es el proyecto Ikaskide,
concretamente con los más pequeños, ¿no? Ese apoyo escolar, porque Ikaskide tiene varias ramas, ¿no? Pero una es la del apoyo infanto-juvenil y ese colectivo, y apoyo escolar, ayuda en las tareas, pues a cada vez más niños, ¿no?, que se acercan hasta Ikaskide, pues eso, pues para pasar la tarde, además también pues para hacer un poco de tiempo libre también con ellos, aparte de las tareas, ayudarles a formarles en otras cosas, ¿no?, a través de los juegos o de otro tipo de actividades. En estos últimos años, sobre todo, estaba en los grupos educativos en tiempo libre dentro del colegio, ¿no?, de los colegios, que hay 2 en Pamplona, entonces me ha tocado estar en los 2 también. Y pues como ha dicho Raúl, me parece que, yo te he contado antes, creo que es una forma muy importante también de generar esos chavales. Muchos de ellos se van a quedar seguro, como yo, ¿no? Y dentro de unos años estarán siendo voluntarios ayudando a otros. Entonces los grupos de tiempo libre y los grupos educativos creo que son una manera también de inculcar esos valores que vamos aprendiendo para que los chavales también pues tengan sus armas y tengan esas también ganas de cambiar el mundo, que creo que es lo que vamos haciéndoles soñar un poco, ¿no? ¿Cómo es la formación que recibís? ¿Cómo os formáis para realizar esta tarea? Como ha dicho Raúl, hay una escuela de monitores, ¿no?, en el propio colegio, que viene también gente de fuera a sacarse el título de monitor de tiempo libre, y nosotros también lo hacemos allí, ¿no? Entonces consiste en diferentes sesiones, te forman en distintos ámbitos para que pues tengas las armas para educar a esos chavales también, ¿no? Yo también digo que con los chavales se aprende mucho, a veces el título es muy importante, ¿no?, pero creo que cuando más aprendes es en el contacto con ellos. Y bueno, que nunca dejamos de aprender, a pesar de que existe esa escuela, y también es algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no?, de que venga gente a formarse y vaya a otros sitios pues con esa formación y ese título y puedan atender a muchos más chavales. Sí, en todos los proyectos hay un protocolo y un programa nuestro, ¿no?, de acogida de los nuevos voluntarios, de formación inicial, porque es verdad que la escuela de monitores te forma quizá para lo que sería monitor de tiempo libre, pero por ejemplo en un proyecto de Ikaskide, donde los destinatarios son otro perfil de personas, pues eso, hay ese protocolo de acogida, de formación inicial, de formación permanente, de conocer la realidad de Ikaskolapios global y no solo el proyecto concreto en el que estás. O sea, sí que hay un plan de acompañamiento y de formación permanente de todos los voluntarios, claro. Hablando de esta formación y de este acompañamiento que comentas ahora, también, ¿cuál sería, Nerea, cómo definirías tú el carisma de los voluntarios de Ikaskolapios? Digamos, lo que lleváis dentro que os mueve a hacer este tipo de acciones. Bueno, yo creo que es gente preocupada por su entorno, preocupada también por una realidad social que muchas veces entre los jóvenes, ¿no?, la tenemos un poco olvidada, preocupada por cambiar las cosas que molestan y que están ahí, y cosas que igual desde otros sitios no se centra la atención, y gente con ganas de hacer cosas, con ganas de cambiar cosas y con ganas de multiplicar y, no sé, de estar por otros. De aportar. Sí, creo su que granito de arena. Gente muy involucrada en general, sí, con todo en la vida. Gente implicada. Sí, implicada, nunca mejor dicho. Bueno, Raúl, hablamos de Ikaskide ahora. Cuéntame exactamente cuáles son los proyectos que movéis aquí en Navarra, Ikaskide. Dentro de Ikaskide. Bueno, Ikaskide tiene como siempre decimos que tiene como 3 patas, ¿no?, que luego están muy interrelacionadas y que unas se alimentan de las otras, ¿no? Por un lado está el apoyo escolar. El apoyo escolar todas las tardes, niños de primaria, secundaria y bachillerato, o sea que niños y no tan niños, pues que necesiten no solo un refuerzo escolar, acompañar en las tareas, aprender métodos de estudio, profundizar en materias concretas específicas, etcétera. Es todo el apoyo escolar en sentido amplio y actividades educativas con ellos, campamentos urbanos, temas más lúdicos, dinámicas, talleres. Eso es todas las tardes de la semana, y en verano no hacemos vacaciones porque desgraciadamente pues hay chavales que necesitan refuerzo veraniego también, ¿no? El apoyo escolar es uno de los grandes bloques. Contamos con más de 100 chavales y también desgraciadamente con unos cuantos en lista de espera, pero no damos abasto ni por espacios ni por recursos humanos, ¿no? Otra segunda pilar del programa Ikaskide es la alfabetización de adultos extranjeros. Muchos inmigrantes de muy diversa procedencia, magrebíes, subsaharianos, ahora chinos de Europa del Este, etcétera, pues que la primera herramienta que necesitan para defenderse aquí, recién llegados, pues evidentemente es aprender nuestro idioma, ¿no? Entonces hay grupos de educación del castellano. Y hay un tercer bloque, un poco más incipiente, pero que vamos avanzando en él, que es lo que llamamos asesoría jurídica y acompañamiento sociolaboral. Entonces aquí metemos muchísimas cosas. Está cursos de formación para estas personas adultas, que les puede ayudar a integrarse mejor en lo laboral,
capacitación para personas dependientes, cursos de costura, informática, o sea, todos los cursos que les pueden entrar en el circuito laboral cuando han estado con muchas dificultades para encontrar ese hueco. La asesoría jurídica, pues que abogados que voluntariamente... Problemas legales que puedan tener. Eso, problemas legales de muchos tipos, no solo pues, de papeles, de irregularidades y y de acontecimientos de la vida ordinaria que no tienen recursos para solucionar, ¿no? O para gestionárselos. Exacto. Entonces hay muchos abogados que de manera voluntaria ofrecen sus conocimientos. Y su tiempo, evidentemente, y su tiempo, claro. para ello. Y dentro de este paquete estaría todo el tema de del acompañamiento sociolaboral, de cómo se busca trabajo, de cómo se forma uno para una entrevista, de qué recursos uno puede más o menos buscar para intentar, en la medida posible, integrarse en lo laboral y abrirse camino en la vida. Del segundo bloque que comentas, la alfabetización en castellano, tenemos un pequeño vídeo, un pequeño fragmento en el que pues algunos usuarios de esta herramienta que les ofrecéis, pues comentan qué supone para ellos estas clases de castellano. En el castellano me siento a gusto, porque llegué aquí sin saber nada, ni leer ni escribir, pero ahora ya sé escribir, ya sé leer y el castellano ya lo voy aprendiendo más. Y estoy a gusto con mis profesores, con mis compañeros y os doy gracias por todo. ¿Qué es lo que más te gusta del Casquide? Me gusta este sitio, primero está muy bonito y me gusta la gente, yo encuentro aquí, los alumnos y las profesoras de aquí son muy amables y me gusta de tratar lo que te da aquí. Yo soy muy contento en esta escuela. Ahora el segundo año aquí, los profesores son muy simpáticos. El programa para lengua española, el castellano es muy bueno también. Yo muy contento para alumnos muy simpáticos, muy inteligentes. Lo que más me divierte es aprender. Para aprender leer, escribir y me gusta mucho y el tema porque me gusta la forma que da clase la gente y me gusta mucho y estoy aprendiendo. Bueno, pues un pequeño ejemplo de cómo lo viven ellos, que también es importante tener después esa voz, no solo la del voluntariado, la de la organización, sino de que se beneficia de ellos, que son los protagonistas. Son sectores sociales, he dicho, pues como hemos visto también en el vídeo, en su mayoría inmigrantes, los que son beneficiarios de Icasquide. Hay algunos datos que da Cáritas todos los años sobre la situación de la pobreza en Navarra, la situación social, que suelen ser alarmantes, incluso hay mucha gente que los critica, incluso dentro de la propia Iglesia, que dice eso es falso, esos datos Cáritas los infla por intereses políticos, como que los infla. Yo os quiero preguntar, vosotros, que estáis a pie de calle, que trabajáis con este tipo de problemas, de realidades, ¿realmente los datos que sacan asociaciones como Cáritas son exagerados o es esa realidad la que existe? Bueno, yo creo que, por supuesto, que uno se puede fiar de quien se quiere fiar y que los análisis, yo creo que no solo Cáritas, sino que muchas otras entidades y la administración pública puede sacar datos fidedignos de la realidad, ¿no? Yo creo que uno puede mirar la realidad con las gafas que quiere, ¿no? Y uno puede esconder la realidad objetiva que existe o esconderse de las llamadas acuciantes que tiene ahora mismo la sociedad, ¿no? Sí que hemos notado, ¿no? La que llamamos crisis económica de 2007-2008 hasta la actualidad, pues en Icasquide se ha notado muchísimo, por más demanda de servicios, por más necesidades, por más dramas que vemos desgraciadamente cada día y que intentamos pues sencillamente intentar resolver, ¿no? Sobre todo, yo diría en tres ámbitos, así haciendo un análisis un poco grueso, pero creo que es real, ¿no? Por un lado, todas las personas que en este momento de crisis han tenido que ir al paro, personas no cualificadas de formación, pero que se han quedado sin trabajo y que no tienen la capacidad de volver a entrar en el circuito formativo y se han quedado en el paro y no saben ahora por dónde tirar, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos adultos que vienen en ese sentido para decir, bueno, ¿y ahora cómo me abro camino y cómo hago para volver a meterme en la vorágine de lo laboral, ¿no? Esto es más acuciante todavía si esas personas son de minorías étnicas,
que tienen, pues eso, que están menos integradas, que tienen dificultades con la lengua, etcétera, etcétera. Eso es un bloque importante. Y luego, pues los niños y las niñas, ¿no? Los informes de Cáritas dicen que no hay niños pobres, ¿no? Sino que hay familias pobres, ¿no? Y yo creo que ese es un dato que es muy importante. Los adultos que tienen dificultades pues generan o repercuten en una familia con dificultades. Yo creo que ahí la respuesta de Ikaskide afortunadamente es integral, porque se apoya a los adultos en la lengua, en lo sociolaboral, se apoya a los niños en las tareas, en lo escolar, se apoya a las familias en general porque hay una pequeña escuelita de familias en la que hay sesiones de formación periódica, y entonces intentamos abordar todos esos temas pues, a todos los destinatarios a la vez, ¿no? Y hay un tercer sector, no sé si es una buena palabra, que me gustaría rápidamente comentarla, que es todo el ámbito de los refugiados, que se han puesto, bueno, no sé si de moda o que están en la mesa de la sociedad, pues bueno, pues por el poder mediático que tienen los medios de comunicación de sacar a la luz determinados acontecimientos, pero que es un drama que ya lleva muchísimo tiempo con nosotros. Y aunque es verdad que toda esta oleada de refugiados todavía no han llegado hasta nuestras latitudes, en Ikaskide desde hace tiempo estamos trabajando con refugiados que han ido llegando de otras zonas, de Irak y sobre todo de Europa del Este, ¿no? Y en momentos en los que no estaba tan de moda el tema de refugiados. ¿no? Pero que el problema ya existía, ¿no? Vamos a quedarnos con esta, con esta labor, también con esta labor que comentas ahora mismo, de que lleváis trabajando con los refugiados desde hace tiempo, no cuando se han puesto de moda, muy importante. Para todas aquellas personas, en la web está en pantalla, itacascolapios.org, para hacerse voluntario, para colaborar con recursos, donaciones, lo que sea. También, como hemos comentado, pues como Nerea, ser voluntario de Itacascolapios. Mil gracias por estar aquí, Raúl, Nerea, por contar vuestra experiencia, vuestra labor. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.